Buenas noches, India, a usted, a los televidentes. Y cuando el gobierno había dicho que si se modificaba algún texto de la reforma, pues era mejor retirarla, hay un cambio de parecer, un cambio de decisión, porque los partidos políticos tradicionales se han unido, el partido de la U, Partido Conservador, Partido Liberal, y estamos precisamente con la doctora Dilian Francisca Toro para que nos cuente finalmente qué va a pasar con las reformas a la salud y lo que piensan los televidentes y los usuarios, qué va a pasar con ellos en cuanto a la salud. Bueno, muy buenas noches, Edgar, y un saludo muy especial a todos los televidentes. Bueno, básicamente cuando se presentó la reforma a la salud por parte del gobierno, pues era una reforma donde todo iba a ser público. Como el Seguro Social. Se hablaba de que iba a construir sobre lo construido, pero cuando leímos la reforma nos dimos cuenta de que no era así, iba a cambiar totalmente el sistema y se iba a volver completamente público. Yo no es que esté en contra del público, a mí me gusta lo público y defiendo los hospitales públicos, pero por supuesto ya tenemos un sistema que ha generado buenos resultados en cobertura, en indicadores de salud. Que hay que hacer muchos ajustes. Claro que hay que hacer muchos ajustes y que hay que trabajar para lograr que haya un derecho fundamental a la salud. Estamos completamente de acuerdo y yo siempre lo he querido que sea así. Pero el proyecto no nos daba la confianza de que fuera a mejorar, sino al contrario, íbamos a retroceder. Se creaban también unos fondos territoriales, municipales, departamentales, y esos fondos eran una burocratización inoficiosa que no se necesitaba. Doctora, en cuanto a los televidentes, decirles si había mucha preocupación por las EPS, pues al final la gente escoge su EPS y donde quiera que lo atiendan. ¿Qué pasará con esas entidades gestores de salud y vida, como se van a llamar ahora, si se acaban o van a seguir precisamente manejando los recursos de los hospitales y demás, o ya a través del ADRE se van a destinar esos recursos directamente a hospitales e IPS para que no hayan deudas? Eso precisamente fue lo que acordamos con el presidente. Entonces, la duda nuestra era que nosotros no queríamos que fuera estatal solamente, sino que entrara el sector privado. El presidente no lo ha aceptado hasta anoche. Anoche hicimos el acuerdo en que va a ser mixto, en que va a haber un sistema público y un sistema privado. ¿Y cómo funcionará? El sistema público funcionará por un centro de atención primaria público, que será el hospital de primer nivel, y el centro de atención primaria privado, que será operado y que será de la EPS, que hoy no es igual la EPS, por eso lo hemos llamado gestoras de salud y vida. ¿Por qué no va a ser igual? Porque ahora no se le va a pasar los recursos a las EPS, se le va a pasar directamente a los hospitales y clínicas, y eso es muy importante porque no va a haber intermediación financiera. Segundo, se le va a quitar la integración vertical, que quiere decir que no contraten con sus mismas clínicas. Así, todas las otras clínicas y los hospitales van a tener la oportunidad objetivamente, y si tienen mejor calidad, que los puedan contratar. Y eso pues es mejor. Tampoco la posición dominante, porque ellos siempre hacían las redes de clínicas y hospitales. Hoy lo van a tener que hacer con las secretarías de salud, y eso también evita que haya sesgos para ciertas clínicas o ciertos hospitales. Es decir, doctora, las EPS, algunas EPS que tenían sus clínicas contrataban yo con yo. Contrataban a sus EPS, entonces básicamente ahorita tienen que ir a una secretaría para que así mismo asignen los recursos. ¿Se acabarán entonces esas clínicas? Claro, eso le va a dar una transición que puede durar 7 años para que ellos vean qué van a hacer con sus clínicas. Entonces, se les va a pagar un 5% de administración, no van a manejar los recursos y van a hacer lo que llamamos nosotros gestión integral de salud, que quiere decir que ellos se van a encargar de que la persona, el paciente, pueda ir desde la promoción y la prevención y la salud pública, porque esos centros de atención primaria van a ir a sus casas, unos centros, unos grupos extramurales van a ir a su casa, va a ser muy cercano a la gente, va a ser una salud de familia más, para que haya mucho más seguimiento en sus indicadores de salud, y va a llevarlo a, si se enferma, pues lo llevará a las clínicas, hospitales de su red o a la rehabilitación, si es el caso. Lo mismo va a pasar con el hospital público. El hospital público se va a convertir en centro de atención primaria, va a haber una red que es pública o privada, y así, ahí se van a atender las personas en el caso de que pues, presenten enfermedad. Entonces, aquí que hay varias cosas. Primero, hay libre elección, que yo elijo la gestora que yo quiera, pero dentro de eso también escojo mi centro de atención primaria, siempre va a ser cercano a mi casa. Pero, por ejemplo, yo vivo en el sur y trabajo en el norte. Entonces yo le digo a la gestora, mire, yo quiero que mi centro de atención primaria sea en el norte, porque allá tengo mi trabajo, es mucho más fácil
ir del trabajo al centro de atención primaria, entonces para que me pasen a ese centro de atención primaria. ¿Cómo quedan estas modificaciones aquellos que ya tienen tratamientos médicos, que había mucha preocupación, interrogantes, y aquellos además que pues, le están pidiendo al gobierno mantener esos tratamientos y los medicamentos que reciben? Con este cambio que estamos realizando no va a haber ninguna alteración de las enfermedades crónicas. Enfermedades crónicas, llámese cáncer, insuficiencia renal, hipertensión, diabetes, no va a haber ningún cambio, van a seguir siendo tratadas en las mismas IPS. Es decir, hay digamos una palabra de que lo que se acordó ayer va a quedar en el papel, doctora Dilia, Pues porque a veces pues, se escucha y a veces en los textos se pasan otras cosas y comienzan los micos y demás. Mañana se va, este acuerdo lo vamos a llevar al texto. Va a ser con los técnicos y con los ponentes, porque es que eso no lo definimos nosotros, lo define el Congreso, ni el presidente, ni la ministra, ni nosotros. Eso lo defiende, lo va a aprobar el Congreso, pero esperamos que con estos acuerdos las bancadas estén conformes y así de esa manera podamos aprobar el proyecto. Pero llama la atención por qué no estuvo la ministra Corcho en esa reunión, porque uno ve los presidentes de los partidos y la reunión más importante donde se están haciendo los ajustes a la reforma, no está la ministra Corcho. Estaba el ministro de Interior y el director y el presidente de la Cámara, pero había un documento que había enviado la ministra y lo que nos dijo el ministro era que ella estaba de acuerdo en el 75% de lo que habíamos presentado, que había algunas discusiones que ella creía que eran esenciales y esa fue la discusión que hicimos con el presidente. Tenemos memoria, doctora Dilian, y realmente antes de llegar a este gobierno, pues el pacto histórico que se mostraba muy sectario, muy radical con sus propuestas, es decir, nada con los partidos políticos, y finalmente se necesita de los partidos políticos, es decir, sin concertación y sin acuerdos políticos no pasan las reformas. Pues es que esa es la política es de concertación, es de diálogo, es de acuerdos. Es la única forma de poder sacar adelante cualquier reforma, de poder sacar adelante cualquier iniciativa que se tenga. Siempre tiene que haber, lógicamente debe haber un liderazgo, pero siempre debe contar con la participación de todos los actores, porque es que uno no se las sabe todas. Y todos pueden aportar, todos pueden argumentar, todos pueden poner su experiencia para poder nosotros lograr y concertar y decir por aquí, este es el camino donde ya todo el mundo está de acuerdo. Doctora, y de todas formas sí hay una regionalización y si vemos el mediano y corto plazo, pues estamos pensando en la gobernación del Valle. ¿Le tocaría a usted si se lanza como gobernadora o no? Vamos a ver. Estamos pensando todavía el tema, vamos a ver si en un futurito cercano decidimos. ¿Pero es más la Secretaría de Salud Municipal o Departamental que manejaría el tema? No, depende. La Secretaría Municipal manejaría el territorio de Cali y la departamental, pues el resto del departamento. ¿Y usted qué más le suena? ¿Alcaldía o gobernación? No, a mí me suena más la gobernación, pero todavía no he decidido. Bueno, doctora, muchas gracias por este espacio y lo más importante es que todo esto que se ha hablado quede en el papel, quede en el texto definitivo de la reforma. Por supuesto que sí. Muchas gracias, Edgar. A la doctora Dilian, muchas gracias. Continúe usted, Síndico. Más noticias en Noti5.